Te agradezco por estar con nosotros nuevamente en otro video sobre nuestro sistema de darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes de que puedan ganar su caso de asilo político. Y en este video vamos a hablar sobre la audiencia individual. La audiencia individual es la parte más importante de todo proceso de asilo político en la corte, porque es el día que el juez va a escuchar el testimonio, va a considerar los argumentos y nos va a dar su decisión sobre el caso. Y esta audiencia puede ocurrir en una de dos formas. Puede ser una audiencia presencial, en la presencia del juez de inmigración dentro de la sala de la corte, con el fiscal presente, con un intérprete, o puede ser una audiencia por videollamada. Y esto es algo nuevo que ha pasado últimamente después de la pandemia. Muchos jueces de inmigración prefieren usar el sistema de videollamadas para su última audiencia. Esta parte es importante tocarlo. El juez no va a tomar una decisión diferente si tú estás en persona o no. ¿Sí? Es importante que puedas entender ese concepto. La decisión va a ser igual. Yo no he visto el primer caso en estos años que ha sido diferente o que yo haya sentido que, bueno, como lo hicimos por videollamada, el juez negó el caso, pero si hubiéramos hecho esta audiencia en su presencia, habría otorgado el asilo en el caso. Lo que pasa es que normalmente la persona tenía algo en mente de su día en la corte, que yo voy a ver al juez cara a cara, él me va a ver a mí cómo lloro y cómo me afectó mi situación, entonces me va a dar el asilo. Y eso es un mito, eso no es algo real, ¿no? Entonces podemos sacar de la mente o del corazón el deseo de estar en presencia del juez de inmigración y sentir que eso va a causar una diferencia en el caso. No va a causar una diferencia. El juez lo que está buscando es la información del caso. Otro punto ahí también, es importante mantener el control. Yo no digo a mis clientes que deben llorar o no deben llorar o cualquier cosa. Los jueces de inmigración son duros y ellos a veces cuando uno está llorando piensan que la persona está aumentando. Si es algo natural, algo que ocurre porque estamos hablando sobre el testimonio, algo muy fuerte que nos pasó y no estamos inventando, simplemente sentimos mucha emoción y salen las lágrimas, está bien. Pero los jueces están buscando muchas veces las personas que sienten que pueden llegar con el juez y simplemente llorarle y el juez se va a conmover y luego le va a dar el asilo. Eso no existe. Entonces, otro mito que podemos sacar de la mente. Bueno, entonces cuando iniciamos el proceso, ya sea en persona o en videollamada, la primera parte es una parte donde el juez va a mirar su expediente. Va a mirar la aplicación de asilo y ahí es cuando viene la pregunta: ¿quién te ayudó a llenar esta aplicación? ¿Tu abogado te ayudó? ¿Tú revisaste el contenido de esta aplicación con tu abogado? Y hasta donde tú sepas, hasta donde tú tienes conocimiento, el contenido de tu aplicación es correcta. Y entonces la respuesta es sí o no, ¿verdad? Entonces normalmente nuestros clientes obviamente dicen que sí. Después el juez va a mirar si hay un relato del cliente, si tenemos en orden las evidencias y si, bueno, hay una lista de los posibles testigos y los otros detalles que tienen que haber en su expediente. Después va a preguntar al fiscal si tiene alguna objeción sobre las evidencias que están en los documentos y normalmente dicen que no hay problema, ¿no? Y entonces procedemos con la siguiente parte, que son las preguntas. Muchos de los jueces nos han pedido de antemano que pudiéramos escribir un relato lo suficiente detallado como para cubrir todos los temas que el cliente quisiera decirle al juez de inmigración en la sala. Y cuando hemos hecho esto, entonces nuestra parte de los abogados defendiendo a nuestros clientes de hacer todas las preguntas y cubrir toda la historia ya se hizo, y ahorramos un montón de tiempo, también un montón de estrés de nuestro cliente, porque el juez ya puede leer todo y entiende el argumento que nosotros tenemos. Entonces, si es así, normalmente entonces le da la palabra al fiscal para que empiece a hacer sus preguntas. En inglés llamamos esta parte cross-examination. Entonces la persona empieza a hacer preguntas sobre lo que es el relato. Y entonces, en ese momento, el cliente muchas veces, si estamos en la sala, va a pasar otra mesita con un micrófono, o si estamos por videollamada, va a tener la oportunidad de contestar las preguntas. Siempre aconsejo a mis clientes a que pueden también fijarse mucho en el intérprete, porque muchas veces cuando contestamos una pregunta, empezamos a hablar mucho y se nos olvida que el intérprete tiene que traducir todo al inglés, no solo para el juez, pero no solo el juez, sino que para la grabación que va a haber.
¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes que están grabando también. Entonces es importante contestar con frases cortas y dejar una oportunidad que el intérprete puede interpretar. Aquí viene un punto interesante que nos diferencia a nosotros de otros abogados también. Yo no tengo ningún empleado en mi oficina, abogados, paralegales, otras personas quienes no sean bilingües. Esto es importante porque el día de tu corte muchas veces los intérpretes, por más buenos que sean, se pueden cansar y a veces se equivocan en la traducción. Y si se van a equivocar en algo bastante importante para el caso, el abogado puede pedir una pausa y pedir que se vuelva a interpretar ese punto para el juez. Y eso es bastante importante. Tengo un montón de historias donde yo he parado el proceso para pedir que el intérprete vuelva a interpretar algo que es importante para mi caso. Y en algunos de esos casos hubiéramos perdido si yo no hubiese tenido la oportunidad de parar a la persona y si yo no tuviera la habilidad de hablar español y entender lo que estaba pasando. Entonces es una diferencia, un valor extra que las personas tienen quienes trabajan con nosotros, con mi equipo. Ahora, después de que el fiscal haga sus preguntas y entonces le dan a dar la oportunidad al abogado a que vuelva a hacer otras preguntas. Y menciono esto porque es importante. Normalmente el fiscal va a hacer preguntas que tienen la respuesta sí o no. Y su trabajo es tratar de hacer que el inmigrante se vea como que mal, que su historia no concuerda con lo que escribió o lo que puso en su aplicación o algún problema y no merece tener el asilo político. Sí, entonces yo aconsejo a mis clientes que simplemente contestan, no con miedo, pero simplemente le contestan las preguntas. Y yo o el abogado que trabaja con nuestro equipo va a estar escribiendo las respuestas que queremos también sacar, porque nos van a dar otra oportunidad. Entonces, si tú contestas una pregunta que tú sientes que, bueno, yo doy una respuesta que es algo negativo y me va a afectar a mí y ya no me van a dar el asilo o algo, no te preocupes porque tu abogado va a tener nueva oportunidad de hacerte otra pregunta. Un ejemplo, ¿no? Podría ser, bueno, digamos que el fiscal te pregunta, bueno, tú saliste de tu país y viviste en ese otro país por 2 años, ¿cierto? Sí. Y luego sigue, ¿no? Como que trata de sembrar una semilla en la mente del juez de que, bueno, no le tenemos que dar asilo porque vivió en X país por 2 años. Y entonces, cuando le toca a tu abogado hacer otras preguntas, entonces podríamos hacer la pregunta, ok, estuviste en ese país por 2 años, ¿por qué no quedaste ahí viviendo? Y entonces te dan la oportunidad de explicar por qué no pudiste seguir en ese país. ¿Sí me explico? Entonces ese es el procedimiento. Le dan una oportunidad al fiscal y otra oportunidad a tu abogado nuevamente para que puedan revisar algunas de las preguntas. Muchas veces en esa audiencia también pueden haber preguntas del juez de inmigración. Pueden haber preguntas del juez hacia tu abogado o el fiscal. Al final de las preguntas, el juez da oportunidad de hacer un último argumento verbal, ¿no? Normalmente en mi oficina nosotros pues, le decimos al juez, ya hemos escrito todos nuestros argumentos, están en el argumento por escrito, no tenemos otra cosa que decir. Pero a veces ha salido un tema que no habíamos podido anticipar. Entonces ahí sí tenemos que estar listos como abogados para hacer otro argumento verbal al final del caso, tratando de convencer al juez. Luego de los argumentos verbales, el juez puede tomar una pausa y a veces toman 15 minutos, 10 minutos. A veces ahí mismo dan su respuesta. Esa parte puede variar. Pero lo que pasa es que puede haber uno de 3 resultados. El juez puede otorgar el asilo, puede negar el asilo o puede decirle a la persona que quiere tiempo para pensar el caso y va a mandar una decisión por escrito más adelante. Y entonces muchas veces tenemos la oportunidad de ganar el asilo ese día, ¿no? Y hemos tenido procesos donde todo esto ocurre en un periodo de 5, 4 minutos, 3 minutos, cuando el fiscal no tiene muchas preguntas, cuando nosotros hemos hecho un buen trabajo y es demasiado claro que vamos a ganar, entonces ¿para qué vamos a perder todo ese tiempo? En otras ocasiones me ha tocado que los clientes, después de una audiencia larga, con muchas preguntas y muchos argumentos, tengan que esperar semanas o meses para una decisión por escrito del juez de inmigración. Ahora, si una persona gana el asilo, entonces a partir de ese día, bueno, tiene su asilo aprobado y algo nuevo que está pasando, la persona puede empezar el proceso de un ajuste de estatus y pedir la residencia.
Si no gana el asilo político, entonces tiene la oportunidad de hacer una apelación. Y entonces hay que decir al juez que nosotros queremos tener el derecho de llevar a cabo nuestra apelación. Y si no gana o pierde, entonces tiene que tener mucha paciencia, salir el día de la corte, ir a la casa pensando en lo que sucedió y esperar en el correo que llegue la decisión final del juez de inmigración. Y eso es lo que pasa normalmente en una audiencia individual. En otro video vamos a hablar un poco sobre lo que sucede después de esa audiencia y los pasos que hay que tomar. Pero como siempre pueden encontrar los enlaces aquí en la sección de abajo y para encontrar más información sobre nuestro sistema de asilo o información como sobre pueden encontrar tiempo con nosotros y hacer una cita con uno de nuestros abogados.